Señor esta mañana se llama la esperanza de la gloria de Dios. Dígale que está a su lado: la esperanza de la gloria de Dios. Romanos en el capítulo 5, en el versículo 1 al 11. Romanos en el capítulo 5, versículos 1 a versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice esta mañana: el apóstol Pablo habla a la iglesia y nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas, léelo conmigo, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa, hermanos? La reconciliación. Voltea a mirar a su lado y dile: estamos reconciliados en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor esta mañana nos habla acerca de la esperanza de la gloria de Dios. Sé que la iglesia siempre ha valorado la presencia de Dios. De hecho, la alabanza es parte de la presencia de Dios. Usted entra a la iglesia, siente la atmósfera de la presencia de Dios. Claro, por supuesto, el sudor de los hermanos del primer culto también, pero normalmente el aroma de la salvación y de la presencia del Señor. Pero piense por un momento en esto: cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra del Señor, sentimos la presencia de Dios. Y se habla de sentir la presencia. Diga conmigo: sentir la presencia. Pero cuando hablamos de sentir la presencia, estamos hablando en el plano de las emociones, porque sentir es una emoción. Pero recuerde que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Las emociones son el terreno de su alma. Pero entonces, ¿habrá algo más que la presencia del Señor? Claro que sí. Hay más cosas que la presencia del Señor. La presencia del Señor nos habla de la manifestación de Él para nosotros, de cómo lo percibimos a Él, de cómo lo recibimos. Pero esta mañana no vamos a hablar de la presencia, vamos a hablar de otro nivel. Diga conmigo: otro nivel. Y el nivel que quiero compartirles no es de la presencia, sino el nivel de la gloria de Dios. Es otro nivel mucho más grande que la presencia. Recuerda cuando Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Recuerda o no? En Éxodo capítulo 33, 14 y 15. Dijo: Señor, si tu presencia no va a ir de aquí, de Egipto, a Canaán, Señor, no nos vas a llevar. Por favor, no nos saques de aquí. Porque para Moisés era importante percibir la presencia de Dios en el caminar en el desierto. Ahora quiero hacer una pregunta: ¿Dios los libró del desierto o los acompañó en el desierto? ¿Cuál de las dos? ¿Los libró del desierto, es decir, le dieron la vuelta al desierto y llegaron automáticamente a la tierra prometida? ¿O más bien en el caminar en el desierto Él se manifestó con su amor eterno y los acompañó durante ese desierto? Cierto que es más así, ¿verdad? Entonces Dios no los libró del desierto, sino que los acompañó en el desierto. Les dio la presencia de Dios. Y Moisés lo supo tanto que dijo: Señor, dame tu presencia o me muero. Ojalá tuviéramos ese tipo de clamor nosotros en la iglesia: Señor, si tu presencia no es con nosotros, no nos saques de aquí. Dame tu presencia o me muero. Pero ¿cómo entonces Moisés más adelante
clama al Señor y le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Si Dios en este punto, el primer punto, le dio la presencia, ¿por qué Moisés ahora pide y dice: dame tu gloria? ¿Qué es mayor, la gloria o la presencia? Eso está como el plebiscito, ¿no? No sabemos, ¿sí o no? ¿Es que es mayor la gloria o la presencia? Porque la presencia es la expresión de Dios en nuestras emociones, pero la gloria es acerca de la dignidad, la autoridad y la majestad de Dios, y no tiene nada que ver con nuestras emociones. Usted puede alegrarse o entristecerse, eso no afecta a Dios. Usted puede ponerse piedro, bravo y decir me voy, eso no afecta a Dios. ¿Por qué? Porque Él se basa no en que usted sienta la presencia de Él, sino Él se basa en su gloria, y nadie puede tocar la gloria de Dios. He dicho, nadie puede tocar la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios está por encima de todo. Él gobierna con su gloria. Los ángeles, millones de ángeles, reconocen la gloria de Dios. ¿Sabía usted que Satanás despreció la gloria de Dios? Satanás, antes de que fuera Satanás, él recibía el nombre de Luzbel, ángel de luz, y se encontraba, dice, en el mismo huerto de Dios. Había 3 arcángeles importantes. El nombre de los 3: el primero de todos, Miguel, el ángel guerrero. El segundo de todos, Gabriel, el mensajero de Dios. Pero el tercero se llamaba Luzbel, y era el ángel guardián de la presencia del Señor. O sea, él estaba en la presencia de Dios todos los días. Nos dice que sabía de instrumentos musicales. Los primeros que descubrimos los instrumentos musicales no fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Y Luzbel sabía de tocar el piano. Tremendo, ¿no? Luzbel era hábil para el piano, para la batería, porque él originó todo eso. ¿Cómo fueron creados? Toda esta historia está en Ezequiel 28 y Isaías capítulo 14. Usted puede leerlo allí. Entonces, Dios sabía esto y creó a Luzbel con la misión de traer esa presencia de Dios y de guardarla en el cielo. ¿Usted necesita qué? Paciencia. Y lo contrario de la paciencia, ¿qué es, hermano? Si la paciencia es fruto del Espíritu, la impaciencia, ¿de qué será fruto? Correcto, de la carne, del diablo. Entonces usted necesita desarrollar paciencia. La paciencia le llevará al siguiente proceso. Dice aquí que a través de la paciencia disfrutarás aún en medio de la prueba. Israel en el desierto disfrutó al Señor. De hecho, recuerdan tanto eso que fue el lugar donde más manifestaciones hubo de la gloria de Dios. La peña de Oreb que brotó aguas, las aguas del madero en Mara que lo endulzaron, las aguas del Mar Rojo que se abrieron, el oasis milagroso de Elim donde llegaron y había 70 palmeras cuando no había nada más, el maná que descendió del cielo para que ellos no murieran de hambre. Todo eso nos habla de la provisión de Dios en medio de la prueba, hermano. Porque ahora entiendo que el Señor no nos abandona, ni siquiera cuando estamos en la prueba. Ni a nuestros hijitos, ni a nuestros niños, ni a nuestros jóvenes. Y si usted ha estado enfermo, hermano, de alguna manera necesita saberlo. Dios está contigo en medio de la prueba. Y no importa lo que se presente, hermano, Dios nunca te dejará. Me gusta ese coro que nosotros cantamos: Dios no me dejará, Dios no nos dejará. ¿Por qué, hermano? Porque nos está asegurando que Él, aún en medio de la prueba, está con nosotros. Que Jesucristo sufrió tribulaciones para que nosotros no tuviéramos que pasar las mismas tribulaciones. Que el fruto de las tribulaciones del Señor fueron la paciencia. Que la paciencia le permitió superar la prueba. Y que la prueba generó algo tan importante como la esperanza. Todos digan: el final de todo es la esperanza. ¿Y qué es esperar, hermano? Es como cuando usted dice: mi hija, nos vamos a la iglesia, y ella le dice: sí, papito, espéreme 5 minutos. Eso, hermanos amados, es esperanza. 5 minutos puede convertir en 1 hora fácilmente. Cuando su esposo la llama, abnegada mujer, y le dice: ¿a qué hora vas a llegar? Le dice: en 5 minutos te llego. Eso es esperanza. La esperanza nos dice, hermano, que no importa cuánto se demore, no importa si Jesucristo regresa esta noche o regresa en 1000 años,
yo lo voy a esperar. Que tengo esperanza en Él. Que lo que yo no puedo lograr, Él lo puede hacer por mí. Que lo que yo no puedo cambiar a mi esposo o a mi esposa, Él lo puede hacer por mí. Que lo que yo no puedo lograr con mis hijos y no he podido lograr, Él lo va a hacer por mí. Porque tengo esperanza. La esperanza nunca avergüenza. Usted nunca se avergüence de ser una persona que tiene esperanza. La gente en el mundo, cuando muere un familiar, se desesperan. Yo he estado en funerales, hermano, cuando bajan el cajón y gente viva está llorando a tal punto que quiere echarse al cajón con el muerto. Está desesperado, está llorando y dice: me voy contigo. Y quiere tirarse al cajón y los demás lo sujetan para que no se lance, porque él no tiene ¿qué? Esperanza. Pero nosotros, hermano, tenemos esperanza. Un día vamos a encontrarnos con los seres queridos que hemos perdido, con la abuelita que hemos perdido, con el papá que hemos perdido, con la mamá que hemos perdido, aún con el hijo que hemos perdido. Nos vamos a encontrar en el cielo, porque hay que, hermanos, en nuestro corazón, esperanza. Sabemos, hermano, que se llama esperanza bienaventurada, porque el Señor ha dicho que un día Él nos va a tomar de esta tierra y nos va a llevar al cielo. Y esa es nuestra, ¿qué, hermano? Esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios en esta mañana? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es su esperanza. Él es nuestra esperanza. Romanos 5:8, todos de memoria. Ya nos aprendimos Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a memorizar Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierre la Biblia, póngase de pie por favor esta mañana y vamos a decirle al Señor este versículo que nos da esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con nuestros ojos cerrados, invoquemos esa esperanza de Dios. Usted ha sido justificado, usted ha sido redimido, usted entró en la gracia, y en la gracia va a conocer tribulaciones seguramente, que lo llevarán a la paciencia, y la paciencia lo llevará a soportar la prueba, y la prueba creará en usted esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero orar por aquellos que han perdido la esperanza. Quiero orar por aquellos que no se sienten bajo la gracia. Quiero orar por aquellos que están pasando pruebas y no ven una salida. Porque lo que la Biblia afirma, hermano, es que Jesucristo es la salida. Mi esperanza bienaventurada. Póngase la mano así en el corazón y repita conmigo: Señor Jesús, no hay ninguna otra esperanza sino la que viene de ti y de tu refrescante palabra. Yo bebo de las aguas de tu palabra. Yo recibo, Señor, tu justificación. Yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Y ahora, Señor, en medio de toda prueba, no pierdo mi esperanza, porque tú estás conmigo, no me dejarás. Padre, te puedo decir así, porque soy tu hijo. Soy un hijo de Dios. Te he recibido en mi corazón y ahora camino en tu gloria. Permíteme ser restaurado en la gloria, no solo en la presencia. Anhelo tu gloria, vivo para tu gloria. Tengo esperanza en tu gloria. Y cuando tú regreses, Señor, ahí estaré firme para recibirte, Señor. A la palabra, el que persevere, yo voy a perseverar. A la palabra, el que tenga esperanza, yo mantendré mi esperanza, porque estoy bajo tu gracia. Te amo, Señor Jesús. Y en esta mañana te pido, Señor, que una vez más me declares justo delante del Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu obra preciosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.